déjenme decirles que la doctora Julieta Norma Fierro Gosman es investigador titular A de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y además es profesora de la Facultad de Ciencias de la misma. Ocupa la silla 25ª de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel. El área de trabajo de la doctora Fierro ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refieren al sistema solar. El doctor Madrid y yo el día de hoy la invitábamos justamente a que fuera testigo de este nuevo planetario, más bien de la renovación de nuestro planetario Luis Enrique Erro, y hay un programa justamente sobre el sistema solar. Ha incursionado en labores de educación, colaborado en el Correo del Maestro, fue presidente de la Comisión 46, dedicada a la enseñanza de la astronomía de la Unión de Ciencias Naturales. Escribió varios capítulos para libros de preescolar y secundaria sobre ciencia. Nada sencillo, yo creo que la divulgación justamente para ese público tan exigente que son los niños es lo que más demanda de un científico con las características que tiene la doctora Fierro. 6 de sus libros forman parte de las bibliotecas de aula. Julieta Fierro ha escrito 40 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa de manera sistemática en programas de radio y televisión. Ha dictado centenares de conferencias en 32 países y elaborado numerosos talleres de ciencia para niños. Ha colaborado con exposiciones sobre astronomía en diversos lugares de la República, de los que cabe destacar la Sala de Astronomía de Universum, el Museo Descubre de Aguascalientes y La Semilla en Chihuahua. Además, colaboró en la creación de exposiciones en Puerto Rico, en el Observatorio McDonald en los Estados Unidos y en la Feria Internacional de Aichi, Japón. La investigadora mexicana fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico, así como presidente de la Sociedad Mexicana de Museos de Ciencia. Ha escrito para los periódicos El Financiero, Excelsior, La Jornada, U2000 y El Reforma. Julieta Fierro recibió los premios de divulgación de la ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el Nacional de Divulgación de la Ciencia de 1992, así como los premios Kalinga de la UNESCO en 1995, la medalla de oro Premio Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste en 1996, el premio, a ver si lo pronuncio bien, Klumpe Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico de los Estados Unidos, el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia en Chile en el 2001. En 2003 le fue entregada la Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en 2004 recibió la Medalla Benito Juárez y fue la Mujer del Año. Ya para 2005 recibió el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el 2006 recientemente fue galardonada con el Máster de Oro y un doctorado honoris causa del CITEM. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades astronómicas llevan el nombre de la doctora Julieta Fierro Gosman. Pues maestra, doctora, divulgadora, mujer de ciencia, bienvenida, queremos escucharla. Muchas gracias. Dijo que iba a leer parte y leyó todo, pobres de ustedes. Pero bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo sé que es mucho más difícil está encendido esto, ¿verdad? Sí, yo sé que es mucho más difícil organizar un evento que venir aquí y hablar, así es que les agradezco mucho, las flores además me encantan, gracias. Pues como ya dijeron, yo me he dedicado a la divulgación de la ciencia. Y en mi opinión es muy importante hacerlo porque todos los adultos aprendemos a lo largo de nuestra vida de manera informal. Yo aprendí del genoma y de las nuevas computadoras y de tantas otras cosas leyendo o aprendiendo de manera casera las cosas. Es decir,
La educación de la ciencia es la educación que vamos a recibir desde que terminemos nuestros posgrados a los 30, 35 años hasta que tengamos 90 años. Así es que considero que es la que más impacto podría tener de largo plazo en cada uno de nosotros. En mi opinión, la receta para cómo divulgar la ciencia pues es muy simple. Debe ser como nos hubiera gustado que lo hicieran con nosotros y por el placer que implica transmitir las cosas de manera que el otro entienda. Este nuevo planetario, por ejemplo, justamente es eso. Es otra manera de educar que hace que nos sintamos francamente bien. En resumen, voy a hablar ligeramente de la procuración de fondos. Voy a mencionar para quién pienso que se debe divulgar la ciencia, algunas tácticas de cómo hacer la divulgación y todo esto pues estará plasmado con pequeños ejemplos. En mi opinión, para procurar fondos se necesita de un profesional. Va mucho más allá de tener ganas de pedir dinero. En mi opinión, es mejor contratar a un profesional, porque el profesional de la procuración de fondos sabe dónde están los fondos. Sabe si en Estados Unidos en tales lugares, en Japón a tales agencias, en fin. Sabe cómo llenar los formatos para la procuración de fondos. Nos puede decir, pues mira, esta persona habla por teléfono, a este mándale un fax con estrellitas. Yo así a Julio Rubio le mandé un fax con estrellitas, seguro que así se lo pasaban, con corazones, en fin. Y además necesita un salario fijo, porque procurar fondos toma tiempo. Debe uno empaparse del proyecto para poderlo vender a las personas que nos quieran dar el dinero. Y nosotros, ¿qué busca el donador? Bueno, el donador busca algo que el dinero no pueda comprar, ¿verdad? Bill Gates, ¿qué quiere? Pues quiere algo especial. Entonces a Bill Gates, que le hace el Ballet Bolshoi, pues lo invita a cenar en el proscenio con las primas bailarinas. Eso es algo que no se puede comprar, pero es el tipo de satisfacción, una plaquita con su nombre, en fin, cada donador busca promoverse de diferentes maneras. El donador también quiere que el dinero sea empleado para el proyecto. No quiere pagar salarios, no quiere patrocinar proyectos que ya están al borde del precipicio para salvarlos. Es decir, quiere que su dinero sea bien usado con transparencia. Y como les decía, quiere algo que el dinero no pueda comprar. Por ejemplo, algo exclusivo. El Instituto de Geofísica, por ejemplo, pues cuando queremos dinero, pues llevamos a los donadores a ver, hay un lugar donde hay fósiles y que él saque su conchita de fósil y ya con eso se va feliz, ¿verdad? Bueno, es el estilo de cosa que hay que hacer. Los de CONACYT y eso, vamos al observatorio y como con el telescopio, pues igual se ven puntitos las estrellas porque no se ve otra cosa, les desenfocamos el telescopio, entonces se ven gordas las estrellas y ya se van encantados de la vida. Bueno, ¿cómo se deben solicitar fondos? Bueno, en primer lugar, decir que se necesitan ya, así como los de las epidemias o sea, necesitamos el dinero ya porque hoy necesitamos mejorar la educación de México en este sexenio, para que los 40 millones de pobres empiecen a disminuir, ¿verdad? Entonces, después que se emplearán para lo que se pidieron. O sea, un donador que da dinero y se usa el dinero para otra cosa, es la muerte porque luego se corre la voz de que uno no usó bien el dinero. Y finalmente hay que hablarle al corazón. Como ustedes comprenderán, hay millones de causas nobles en este país. Se necesitan para los gentes que tienen hambre, los desastres. Así que el proyecto tiene que tener una componente que haga vibrar el corazón al posible donador. En México hay muchas causas nobles. Yo pienso que la ciencia requiere esos dineros por muchas razones. Necesitamos fuentes alternas de energía, necesitamos resolver el problema del agua, en fin, vivimos en zonas sísmicas, hay que aprender a conocerlas.
tenemos 200 volcanes que podrían ser activos y tenemos 20 investigadores en vulcanología, quiere decir que les tocan a 10 volcanes por investigador, y la verdad es que no les da tiempo de estudiarlos a todos. Entonces, ahora que brote un volcán hacia Cuernavaca, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Ahora sí, ¿para quién pienso que se debe divulgar la ciencia? Pues ya les dije desde un principio, tiene que ser un público amplio, porque es la manera de aprender que tenemos las personas que ya estamos, por desgracia, lejos de la enseñanza escolarizada. Como ustedes ahorita, qué envidia tomar una clase. Bueno, entonces, en primer lugar, dada la interdisciplina de las ciencias, es muy importante divulgar entre científicos. Como seguramente saben, las nuevas disciplinas se están dando en la frontera de las disciplinas tradicionales. Cuando los filósofos se ponen de acuerdo con los sociólogos y empiezan a hacer la ética de la política, por ejemplo, o la ética de la ciencia. Y también, bueno, yo como astrónoma les voy a dar un ejemplo de astronomía, que es lo mío. ¿Me ayudas, por favor? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas, una de las preguntas que se hacen los astrónomos es ¿qué pasa cuando llegamos a la orilla del universo? O sea, esta pregunta también se la hizo Cristóbal Colón y sus marineros, ¿no? ¿Y qué tal si nos caemos? Entonces, ¿qué hay en el fin del universo? ¿Una pared? ¿Un fuego? ¿Un monstruo que nos come? Entonces, esa pregunta también se la han hecho los astrónomos. Entonces han dicho, bueno, pues que sea un universo muy grande, casi infinito o infinito, y así no tenemos el problema de la orilla. Por favor. No, sí, estaba ahí sabiamente parapetado para ayudarme. Gracias. Pues fíjense que el problema de la orilla sí es un problema, y es por lo siguiente. Porque resulta que la fuerza que domina en el universo es la fuerza de gravedad. Si yo lanzo estos dulces, bueno, todos los dulces sintieron perfectamente la fuerza de gravedad. Y esta fuerza de gravedad también la sienten los objetos celestes. Y la fuerza de gravedad jala a cada dulce, no le preguntaron su opinión, no. La fuerza de gravedad sirve siempre. Entonces vamos a imaginar, pues justamente, que tenemos un universo muy grande, casi infinito, con cada galaxia o cada cúmulo de galaxias o lo que tiene en su lugarcito, muy quietecita. Pues si todos los objetos están muy quietecitos, la gravedad va a ganar y el universo se caería sobre sí mismo. Es decir, un universo con los objetos quietos es sumamente inestable. Es decir, se necesita una fuerza que esté acelerando al universo de tal manera que impida que se colapse. Y eso es justamente lo que permitió conocer una cuestión que se llama la energía oscura. Resulta que Einstein, cuando hizo sus modelos de cómo debía ser el universo, dijo que se necesitaba una fuerza que estuviera empujando a todos los cúmulos de galaxias para que se alejaran unas de otras. Y después pensó, eso fue el peor error de mi vida, y se murió. Pero no fue un error, porque efectivamente lo que se ha encontrado es que el universo que tenemos se está acelerando. Es decir, se necesita una fuerza, en este caso es el motorcito aquí y las pilas de las pompas de jabón que permiten que las burbujas se expandan y puedan sobrevivir. Y de hecho es lo que se llama la energía oscura del universo. Y se ha descubierto que es lo que más hay en el universo es esta energía oscura. Lo que está empujando a las galaxias y a los cúmulos de galaxias hacia afuera para evitar el colapso.
Y esto es un aporte de la astronomía a la física. En general la física es la que nos dice a los astrónomos, a ver la gravedad, a ver las partículas elementales, la E igual a mc cuadrada, pero en esta ocasión los astrónomos descubrimos esta expansión acelerada del universo y los físicos ahora nos están tratando de averiguar qué es. Es decir, el 70% del universo es energía oscura y así avanza la ciencia. Tenemos los investigadores que comunicarnos. Ustedes tienen que comunicarnos a los demás investigadores por dónde van sus disciplinas para trabajar juntos, como las neuronas del cerebro. Cada neurona solita no puede hacer nada, pero las redes, igual que las redes de cómputo, potencian muchísimo cualquier actividad. En esta institución, algo que es fundamental es vincular la ciencia con la industria. O sea, que los desarrollos que se hacen en estos laboratorios efectivamente lleguen a la industria para desarrollar nueva tecnología. Porque si no estamos fritos, digo, si México sigue quemando su petróleo y mandando gente fuera, pues al rato ya los ilegales se van a hacer ricos en Estados Unidos, se nos va a acabar el petróleo y ¿qué vamos a hacer? Así es que hay que estar nutriendo a la industria. Un ejemplo concreto es que investigadores en materiales desarrollaron una pintura antigrafiti. Y por fortuna uno tenía un amigo dentista y el dentista le dijo, ¿y si ponemos esa pinturita en los dientes? Hicieron el experimento y sí funciona. Así es que ahora voy a poder tomar todo el café que quiera, porque me insistía un tecito, y yo no un cafecito, pero ella claramente ve el amarillo de mis dientes y dijo, no, chulis, un té. Bueno, pues ahora los fumadores y los bebedores nos vamos a poder poner esa pintura antigrafiti y podemos pecar tranquilamente. Y cuando saquen fotos en las revistas, en lugar de que me colorean los dientes, que es lo que me hacen, yo me siento fatal porque yo me veo con Montiel, con esos dientes súper blancos, pero insisten, bueno, entonces ya voy a poder ir con mi tratamiento dental. También es muy importante divulgar entre nuestros estudiantes, y sobre todo las cosas que a ellos les interesan. Porque por desgracia, lo del sexo, lo del SIDA, lo de que si me tomo esta tacha es como comerme un chocolate, hacer el amor y bailar una pegadita, no les decimos, es tabú, las drogas son tabú y la sexualidad es tabú. Entonces los confundimos mucho y por eso la divulgación de la ciencia puede abarcar estos temas que pues a algunas personas les cuesta trabajo tocar en el interior del hogar. Este libro, que es de las cochinadas, que escribí, que justamente es de cacas vomitadas, pipis, todo, la técnica de sacarse el moco, por ejemplo. Bueno, ese lo escribí justamente para los maestros desesperados, ¿no? Que van a terminar los niños de la secundaria y nunca han leído un libro completo. Y en mi opinión, hay que hablarles de lo que les gusta. Ya sabemos qué es las drogas, el sexo, por qué se pelean con la mamá, por qué ya no soportan a la maestra. Todo eso hay que platicarlo. Y este libro tiene la ventaja que como es pecado, se lee en público, así en escurito, los niños se ríen juntos, aprenden, reflexionan, dialogan, que justamente es de lo que se trata la lectura, ¿verdad? De hacer un diálogo interior y ver si realmente estamos atendiendo de qué se trata. En mi opinión, cualquier tema es motivo para hablar sabroso de ciencia. Y voy a hablar de una cosa insulsa, de una papa. Resulta que hay 6,000 variedades de papas en el planeta. Y se surgieron en los Andes. Y hay esta diversidad tan grande porque la altura de las montañas es muy abrupta, crece muy rápidamente. Y el porcentaje de luz de sol varía en los diferentes costados de los montes. Así es que se desarrollaron variedades muy grandes de papas en los Andes, justamente para adaptarse a diferentes condiciones. Y precisamente esa variabilidad de los cultivos permite a que si se mueren unas de tal enfermedad, las otras resisten, y si unas se mueren por sequía, las otras sobreviven, etc. Cuando se llevaron las papas a Europa, pues a la gente le daba asco comérselas, porque cómo salían de la tierra. ¿Sí? En francés incluso se llaman papas de la tierra. Salvo en Irlanda, porque en Irlanda
no hay terrenos fértiles para sembrar trigo, y lo que tenían era ganado. Y bueno, hacía un ganado, perdón, la pecaminosidad, una caquita. Entonces los campesinos cortaban una papa en pedacitos, le metían un brote y crecía la planta de papa. Y otra caquita y así. Y entonces, además, para cocinarla, facilísimo, se echaba en las brasas o se ponía a hervir. Y nada como el pan, ¿no? Que hay que moler el trigo y cosecharlo y amasarlo, y los hornos para prenderlos, y en fin, las papas duraban todo el invierno, no les pasaba nada, etcétera. Pero claro, se decía entonces que solo los pobres comían papas, ¿no? Que es un alimento a evitar. Y como les digo, las gentes muy industriosas, pues lo que sembraban era trigo. ¿Qué hicieron los franceses? Pues Luis XVI dijo, no, yo voy a sembrar papas en Versalles. Y puso a la Guardia Real cuidando los cultivos de papa. Y la Guardia Real a las 3 de la mañana se retiraba y regresaba a las 5 de la mañana. Y en ese momento entraban los campesinos y se robaban las papas porque era la comida de los ricos. Y ya se llevaban. Y gracias a lo cual ya tenemos papas a la francesa, que ya es otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el problema de estas papas? Que todas eran de la misma variedad. Como les digo, una sola papa se corta en pedacitos y de cada brote sale una planta nueva, y esas plantas producen papas y se vuelven a cortar. Y de repente en Irlanda vino una plaga de la papa y se murieron de hambre 1 millón de personas. Y eso fue por no mantener la diversidad. Los incas tenían sus 6,000 variedades de papas que se podían adaptar a circunstancias muy distintas. Es decir, si hablamos de una cosa tan insulsa como las papas, que ahora por fortuna aquí han hecho cuestiones de preservación de alimentos y ya las podemos comprar hechas cubitos, una comodidad para el hogar, podemos hablar de muchas cosas, de la agroindustria, de la psicología de la comida. Las papas a la francesa son mucho más interesantes que una papa hervida. De hablar de los transgénicos, la Monsanto es la que fabrica esas papas para los McDonald's, porque tienen que parecer así palmeritas que salen y tienen que no tener manchas. Entonces hacen unas papas que aparecen cilindros para que queden así, que son tratadas transgénicamente, y la importancia de la diversidad. Así es que cualquier tema, en mi opinión, es válido para hablar de ciencia. En mi opinión, hay que divulgar para las mujeres. Al menos los exámenes nacionales de educación, los exámenes de admisión al bachillerato nacional, muestran que el factor más determinante en la calificación del examen es la escolaridad de la mamá. No importa el lugar del país, no importa casi el nivel socioeconómico, a menos que la familia gane menos de 3 salarios mínimos, ahí sí hay un impacto, por supuesto. Lo único que compensa eso es la lectura. O sea, si un niño de secundaria lee además de los libros de texto 5 libros al año, es como si la mamá tuviera doctorado. O sea que la lectura también es una cosa impresionante. Así es que yo creo que tenemos que divulgar cuestiones de ciencia hacia las mamás. Es más, a mí me encantaría que hubiera una enciclopedia de la mujer, y que cuando una mujer se va a casar, pues le den ahí un curso de comunicación para que no llegue al golpe con el marido, y cuando llega a la primaria o al preescolar a dejar a su bebé ahí y está llorando la mamá y llorando el bebé, la directora le diga a la mamá, no, usted tiene que hacer su tarea con el niño, y usted tiene que leer para que él vea que usted está leyendo y se aprenda la lectura por imitación. Entonces yo creo que tenemos muchísimas cosas que hacer para la educación informal de las mujeres. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Los científicos trivializamos todo para entender. Yo sé que el ser humano es mucho más complejo de lo que decimos los físicos, pero bueno, entonces voy a trivializar. Entonces vamos a imaginarnos una situación de selva, donde está la mamá y está el bebé y están otros